Bien, lo que hoy día se va a hablar, ya que les he explicado lo que es un anemómetro, lo que hoy día vamos a hablar es acerca de los vientos. ¿Ok? Y todo se da a través de la radiación solar que genera diferencias en la temperatura, ¿no? Ya que el viento es un fenómeno meteorológico originado por los movimientos de rotación y traslación de la Tierra, ¿no? Lo que da origen a diferencias de presión y movimiento al aire, donde la velocidad del viento puede utilizarse para producir energía como más conocemos la energía eólica, ¿verdad? Aunque también resulta peligrosa, ya que se puede derribar edificios de gran tamaño a través del desplazamiento de las semillas y la erosión, que son otras consecuencias de accionar de los vientos. Por ejemplo, hay mucho viento, no es conveniente salir a navegar. Como decir también, el día está precioso, mucho sol y nada de viento. El instrumento creado para detectar la dirección en la que sopla el viento fue la veleta, y se trata de un dispositivo giratorio con una cruz que indica los puntos cardinales y que suele ubicarse en lugares elevados. Una herramienta más avanzada es el anemómetro, algo que ya hemos conversado hace un momento, que también mide la velocidad y que ayuda a predecir sobre todo el tiempo. De acuerdo con su intensidad, el viento puede recibir distintos nombres, ya que los vientos más suaves se conocen como... Ya, ok. Se conocen como brisa, ok. Mientras que entre los más fuertes pueden mencionarse como los tornados. Y todos estos términos, sin embargo, tienen un significado científico más específico del que suele ser dejado de lado por parte de un lenguaje cotidiano. Ahora, también conocemos el viento solar. Por último, al flujo de partículas que emite una atmósfera en la que puede estar una estrella. Y la mayor parte de estas partículas son protones de la alta energía que posee el aire. Cuando hablamos de los movimientos del aire, estamos hablando del desplazamiento del aire en la troposfera, en la área inferior de la atmósfera, que es el más significativo para las personas y que cuenta con dos componentes: la vertical, con 10 o más kilómetros cuyo movimiento ascendente o descendente compensa el horizontal, y la horizontal que alcanza miles de kilómetros y es la más importante de ambas. Cuando hablamos de esta observación de un tornado, tenemos que adecuarnos bien para entender dichos conceptos, ya que mientras su remolino comienza girando a una velocidad considerable, con las conocidas consecuencias destructivas y la misma decreciente de medida del viento que va ascendiendo, comienzan a generarse dimensiones del cono que aumentan el ancho. Y cabe mencionar que dichas afirmaciones obtenidas a partir del estudio de los tornados son asimismo ciertas para todo tipo de vientos, ya que son parte de los diversos procesos en los que van a atravesarse. Y la misma transición en que se da este caso de un movimiento lineal hace girar tanto que va ascendiendo verticalmente y puede apreciarse tanto en los remolinos como en los huracanes, que son ciertas diferencias de tamaño y extensión. Por otro lado, se encuentran vientos que cubren importantes distancias, las cuales también atraviesan con dicho proceso, en un claro ejemplo como los alisos, que viajan entre Ecuador y los trópicos, yendo desde el noroeste hacia el suroeste o viceversa, atravesando el hemisferio sur, el hemisferio norte, y cuando se encuentran en el Ecuador, sufren un forzoso ascenso, principalmente por la concentración de materia y generan nubes y fuertes lluvias, lo que repercute en un gran descenso de velocidad. Ya cuando se enfría el aire ascendente y se pierde la humedad que acarreaba en ese entonces, la causa de la condensación y de las lluvias es el resultado de un aire seco y frío, ya que a menor temperatura es más peso, en consecuencia, que tiende a descender hacia la superficie del movimiento, inclinando tanto así que comienza que el Ecuador, ¿no? Que comienza en el Ecuador, que se va dirigiendo hacia los trópicos, desviándose hacia la derecha para complementar finalmente el ciclo de los vientos alisios. Y de esta forma se cumple el principio de la conservación de la materia, cuyos estudios realizados, ¿no?, expresan la definición del concepto de lo que conocemos como aire. Ahora, hay cosas que nosotros tenemos que darnos cuenta, ¿no? Y es por qué la velocidad o por qué está aumentando la velocidad de los vientos en la Tierra y cómo nos puede afectar. La velocidad
del viento está aumentando a gran parte del planeta ya hace 3 décadas por el debilitamiento que ésta contiene. Y en las regiones de latitudes medias del hemisferio norte, la velocidad del viento se incrementó 3 veces respecto al descenso observado desde 1978 hasta el 2010. Ahora, este aumento es una noticia positiva para la producción de energía eólica, aunque no tanto para lo que viene a ser las unidades costeras. Ahora, ¿a qué se debe este aumento? Se debe a los cambios meteorológicos que se van incrementando y sobre todo el aumento de la velocidad del viento, que marca un cambio respecto al patrón anterior de vientos decrecientes, como el Stirling. Pero la causa principal del aumento de la velocidad del viento está asociada a los cambios de circulación atmosférica y ciclos que ocurren en oscilaciones como atmósfera y océano. Dentro de otras hipótesis se ha implementado o se ha comentado que, sin embargo, el reciente reforzamiento que se ha observado en los vientos y análisis planteados confirman el mayor peso que ejercen los cambios de la circulación atmosférica. Hay que tener en cuenta que para eso se han creado turbinas más eficientes, ¿no?, que van incrementando la velocidad benéfica de la industria eólica para poder obtener energía, y que sobre todo las olas, en este caso, que se encuentran y que son más altas, no se excaminan como el aumento de la velocidad del viento, ya que podría afectar a la gravedad de las tormentas, que en este caso también se han incrementado. Entonces, el estudio realizado nos habla de que de alguna u otra forma también es muy importante entender cuál es el viento, qué son los vientos, ¿no?, tanto en el sur como los alisios y los marítimos, y de qué parte o cómo van funcionando todo este tipo de acontecimientos meteorológicos. Es importante, ¿se puede cuidar el viento? No se puede cuidar porque obviamente es un efecto que va realizando el planeta a través de los años, ¿no? Pero de todas maneras es bueno ser muy consciente de que el aumento de la temperatura a través del cambio climático genera fuertes vientos que pueden causar la destrucción de cualquier terreno. Así que esa es la importancia. El anemómetro sirve para, nuevamente se los comunico, para poder medir la velocidad del aire, y conceptualmente eso es lo que tendríamos que saber nosotros del aire. Asimismo, tendremos que aprender también lo que es la hidrosfera y cuál es su clasificación, y entender un poco más de los océanos y mares y cuáles son los cambios que se van ejerciendo sobre los vientos, ¿no?, que es lo que estamos hablando del día de hoy. Así que teóricamente es lo que vamos a tener que realizar. Asimismo, le voy a pasar a dejar sus actividades para que puedan anotarlas y entregarlas en la siguiente clase.